las fiestas bíblicas. Y es algo muy nuevo para la gran mayoría de creyentes, quizás que venimos de la tradición de iglesias. Y usted puede ver allí en la parte de arriba nuestra línea de adoración en las fiestas bíblicas. Y eso es nuestro mapa de crecimiento, es todo lo que hacemos, está allí plasmado. Pero hoy estamos concentrados en ese que se llaman las fiestas bíblicas. Entonces, para muchas personas esto es nuevo. Para otras personas que están en la iglesia, pues ya lo han visto por muchísimos años y lo hemos venido enseñando. Y es una de las cosas que hace que nosotros seamos un poco diferentes en cuanto a las cosas que hacemos a otras iglesias, ¿sí? Eso no quiere decir que seamos mejores, no quiere decir que seamos peores, simplemente quiere decir que es algo que nosotros hacemos. El día de hoy las iglesias están celebrando el Domingo de Ramos, ¿no? Nosotros no celebramos como tal el Domingo de Ramos, sino que nosotros comenzamos a enseñar algo que se llaman las fiestas bíblicas. ¿Cómo se llaman? Muy bien, las fiestas bíblicas. Entonces, eso es lo que vamos hoy al día de hoy a hacer, y para nosotros no es solamente un evento donde entregamos o donde se entregan ciertos artefactos o ciertas cosas. Algunas iglesias lo celebran como unos ramos y tienen unas ramas de palmeras. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es enseñar el significado de las fiestas solemnes, ¿sí? Y voy a pedirles a Media que nos pongan las fiestas solemnes, el mapa de las fiestas solemnes, y vamos a volver ahí y yo quiero explicarlo en unos momentos. Entonces me gusta que antes del día de la Pascua nosotros aprendamos como iglesia y nos centremos y podamos entender cuál es el propósito de celebrar la Pascua y las fiestas solemnes y todas las cosas que nosotros celebramos. Entonces, durante el año nosotros celebramos 7 fiestas, ¿sí? Estas 7 fiestas consisten en 7 ocasiones importantes como iglesia de que Dios nos dice en su palabra que celebremos. La primera es la Pascua, la segunda es los panes sin levadura, la tercera es primicias y la cuarta es Pentecostés. A esto nosotros le llamamos las fiestas históricas, y son fiestas que se cumplieron en su momento y que tienen un significado importante para todos nosotros, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Al final encontramos 3 fiestas importantes, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta del arrepentimiento y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, todo este set de fiestas, de esas 7 fiestas, son lo que nosotros le llamamos las fiestas bíblicas o las fiestas solemnes o las fiestas que le pertenecen a Dios. Entonces, una de las cosas que hacemos como iglesia diferentes es que enseñamos estas fiestas e intentamos observarlas o celebrarlas, ¿sí? Vamos a ver, ya vamos a volver a este mapa en unos momentos. Entonces, el día viernes vamos a celebrar la primera de las fiestas, que es la Pascua. Vamos a tener una gran cena, vamos a estar aquí, ya les vamos a ir contando, no se lo pierdan, va a ser una fiesta diferente, va a ser una vigilia diferente. Entonces, coloquen su calendario, traiga amigos si es necesario, sus familiares, y vengamos a celebrar la fiesta juntos, y vamos a tener una celebración muy diferente. Aquellos que estuvieron el año pasado en las fiestas de trompetas, tabernáculos y Yom Kippur, el día de arrepentimiento, pudimos ver una fiesta totalmente, en una dimensión totalmente diferente, ¿sí? Entonces, todas estas fiestas tienen unos beneficios. Por eso quiero hoy explicar esos beneficios. Entonces, recuerden, los esperamos el viernes, 7:30 de la noche. Vamos a estar en un tiempo de celebración. Venga como vine un domingo, venga con sus hijos, venga feliz, venga listo. Creo que es un día de fiesta. ¿Es el viernes día de fiesta? ¿No? ¿Sí? Es un viernes día de fiesta, entonces va a haber una celebración especial y vamos a estar todos juntos y vamos a poder expresar el amor de Dios. Pero mientras que eso pasa, en los siguientes fines de semana vamos a ir enseñando qué significan esas fiestas para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué significan esas fiestas y por qué son tan importantes y qué es lo que Dios me quiere dar en cada una de esas fiestas? Entonces, para eso quiero llevarlos a
Tres beneficios, quiero hablarle de tres beneficios de celebrar las fiestas, ¿sí? Si quiere anotarlo puede hacer y vamos a ver tres beneficios importantes de celebrar las fiestas solemnes o las fiestas bíblicas de Dios. Y quiero que nos entusiasmemos, que se nos encienda el corazón para poder los siguientes días poner suma atención y ir mirando cómo Dios nos va a hablar. Entonces, el primer beneficio, y vamos al primer de los tres beneficios, es conocer el plan de salvación para mi vida. Repita conmigo, conocer el plan de salvación. Entonces, lo primero que estas fiestas tienen para nosotros como beneficios es que conozcamos en qué consiste la salvación para nosotros. Y quiero que se detengan aquí a pensar en un momento. Esto que hemos encontrado, el venir a la iglesia el día de hoy, es simplemente un segundo en medio de un tiempo demasiado grande e importante. Su salvación es muy importante. Su salvación y mi salvación no es producto de algo que fue un accidente, ¿sí? No es producto de algo que nosotros hemos pensado, bueno, a Dios le pareció un día, se levantó de buen genio e hizo algo con nosotros. No, la salvación es algo que es muy, muy bien pensado. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados desde antes de la creación del mundo. Es tan impresionante esto que antes de que usted naciera ya Dios lo amaba. Pero piensen esto, antes de que usted antes de que usted siquiera sus padres estuvieran nacido, ya Dios lo amaba. Antes de que el mundo fuera hecho, ya Dios lo amaba. La Biblia dice que desde antes de la creación misma del mundo, nosotros ya Dios nos amaba y nos había planeado y sabía que este momento iba a llegar. Entonces quiero con esto llevarlo a pensar que la salvación es algo supremamente bien diseñado. Es algo que Dios diseñó con mucho amor y es todo un plan. Sí, y no solamente lo incluye a usted, sino que incluye toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando nosotros observamos las fiestas solemnes, de las primeras cosas que vemos es que conocemos el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Por eso uno de los beneficios más grandes es poder centrarse y Señor, esto es lo que hiciste por mí en varios conceptos y de una manera ordenada. Por eso las fiestas son una belleza y tienen mucha riqueza para nosotros. Quiero llevarlo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Mientras que vamos a ir hablando, van a ir apareciendo los puntos que por qué son beneficiosas las fiestas solemnes para nosotros y por qué usted que nunca las ha celebrado hoy va a comenzar una nueva etapa en su vida que Dios va a honrar y Dios va a hacer algo muy especial en esa etapa con usted y conmigo. Entonces quiero llevarlo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Entonces, conocer el plan de Dios me ayuda a estar firme, conocer el plan de salvación para mi vida, me ayuda a hacer y a organizar mi mente y me ayuda a prepararme, me ayuda a vivir una vida mucho más profunda con Cristo. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 encontramos una palabra que es muy poco conocida y muy poco usada, pero que tenemos que aprender a usarla. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice: nosotros en cambio debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Repita conmigo: Dios me escogió para ser salvo. Desde el principio Dios nos escogió para ser salvos. Ahora mire lo que dice: esto todo es mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Entonces quiero que se concentre y quiero que coloque un círculo allá en su Biblia a la palabra santificadora, la obra santificadora. La obra santificadora es la misma obra de salvación. Quiero que sepa que cuando una persona llega sin conocer a Jesús, le conoce, comienza un proceso más complicado que la misma vida. Un proceso más cuidadoso, un proceso que tiene que ver con una transformación de una persona a la medida de Cristo. Entonces, en una sola palabra, quiero decirle que Dios lo que quiere es que usted se convierta en una persona parecida a Jesús. Y todo ese proceso se llama la obra santificadora. Entonces, eso no pasa porque usted esté sentado en la iglesia.
Eso no pasa porque usted lea la Biblia simplemente. Eso pasa en una serie de procesos que se van ya llevando en nuestra vida y que Dios nos va cambiando más y más y más y más. A veces unos tienen dolor, a veces otros son fáciles, a veces son procesos que nosotros ni siquiera entendemos que están pasando. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, por allá, no lo vamos a ver en este momento, pero nos habla de que el Evangelio o que el reino de los cielos funciona como una semilla que una persona, que el sembrador, que es Dios, siembra en nuestro corazón, valga la redundancia, y esta cuando duerme se levanta, duerme y se levanta, ve un árbol totalmente cambiado en su vida, es decir, ve un nuevo fruto en su vida. De la misma manera es el Evangelio para nosotros. Entonces, usted no sabe bien cómo funciona, pero Dios tiene un proceso detrás de cada una de las cosas que hacemos. A veces se ha detenido a pensar qué significa o cómo respiramos. Usted nunca piensa cómo respira el cuerpo humano, usted simplemente respira. Y esto es lo que está pasando con ustedes y conmigo. Nosotros respiramos la salvación, pero si nos ponemos a ver lo complicado, lo complejo que es respirar, tendríamos que detenernos y decir, wow, no sabía que lo que estoy haciendo es tan importante. ¿Sí? Entonces, lo que hacen las fiestas solemnes, el primer beneficio es explicarme ese proceso que yo estoy viviendo en mi vida. ¿Sí? Y ese proceso me va a colocar, me va a ayudar a tomar decisiones, me va a ayudar a hacer, a prepararme, me va a ayudar a, inclusive, al conocer el proceso me va a dar muchísima fuerza. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y mire lo que dice: queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aquí lo voy a llevar a su contexto habitual, el día a día suyo. A veces nosotros cuando estamos en el Señor decimos, ay, yo quisiera cambiar ya, hay algo, yo no sé por qué estoy en esta situación, qué es lo que me pasa. Mire lo que dice el Señor: queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, ¿no sabemos qué? ¿Cuándo? En el futuro. Mire lo que dice: sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Entonces quiero que piensen esto: todas sus luchas, todo lo que usted está en este día pasando, todos los dolores, todas las victorias que usted va ganando, todos los milagros que usted ve, son un proceso para llevarlo a algo que se llama la santificación. Y esa santificación, ese proceso que se llama santificación o el proceso de salvación, lo va a llevar a usted y a mí a que el día de mañana nos parezcamos a Él. Entonces Él dice que desde el mismo día que le conocemos hasta el día que somos transformados y Él regresa, nosotros somos hijos de Dios, pero que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Si usted quiere una palabra sinónimo para santificación, la palabra es transformación. Repita conmigo: transformación. Entonces Dios, al conocer el plan, nos lleva a esperar ese momento donde vamos a estar completos en Jesús. ¿Cuántos de ustedes no están luchando, o de nosotros no estamos luchando continuamente en hacerlo bien? De repente paramos en una situación que tenemos de dificultad, de repente pecamos, de repente hacemos algo, de repente no lo hacemos bien, de repente estamos sufriendo porque un familiar está sufriendo, intentamos ayudar a un hijo que se está perdiendo. Hay tantas cosas que nos pasan y uno dice, ¿cuándo va a pasar ese proceso? ¿Y por qué me pasa ese proceso? Y ese proceso se llama el proceso de salvación o de santificación. Entonces, cuando usted entiende las fiestas solemnes, usted entiende ese proceso mucho mejor. Y va a pasar algo que encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Vaya conmigo. Perdón, Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Antes de que pasemos a ese. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3, 3. Y todo el que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La de entender ese proceso, la de estar, la de llegar a ese momento, la de llegar al momento donde sea totalmente transformado. Mire, si hay una cosa que la iglesia espera es que Jesús venga. Si hay una cosa que la iglesia espera y que usted y yo debemos esperar en nuestra vida es que Él venga y Él venga pronto para poder ser totalmente transformados. Y nos dice el apóstol Juan, dice, y todo el que tiene esta esperanza
En Él se purifica a sí mismo. ¿Sí? Cuando uno entiende las fiestas solemnes, comienza a purificarse por dentro. Comienza a hacer algo por dentro. Para muchas personas el Domingo de Ramos es la venida, es recordar quién es el Señor, es venir y celebrar algo, pero muy poquita gente termina siendo totalmente purificada. Termina dándole una esencia o una motivación para decir, Señor, tú vienes pronto, yo tengo que hacer algo con mi vida, un aspecto de urgencia. Pero cuando entendemos las fiestas solemnes o las fiestas bíblicas, nosotros entendemos eso. Y escuche, mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. Y se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. De la misma manera que ¿quién? Jesucristo es puro. Entonces, las fiestas solemnes me ayudan a entender el proceso en el que estoy. Entonces, piense, apenas está comenzando usted la vida cristiana. Quizás usted es un joven o una de las niñas que se nos escuchan ahorita, que están aquí con nosotros. Quizás usted lleva muchos años. Quizás usted esté pasando por un valle. Quizás esté pasando por una montaña. Quizás esté pasando por algo en su vida y usted dice, no lo entiendo. No sé qué es lo que me pasa. Y yo quiero que usted se concentre en estas fiestas y permita que Dios le hable a su corazón para que usted comprenda quién es Jesús en su vida y para que sepa que Jesús es suficiente. Para que sepa que Jesús puede con todo lo que usted tiene. ¿Sí? Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es comenzar bien y terminar mal. La vida cristiana es como una carrera. Y todas las carreras, no importa cómo comienzan, todas importan, lo que importa es cómo termina la carrera. Lo importante no es si usted se casó, lo importante es cómo usted terminará su matrimonio. Lo importante no es cómo usted comienza o si tiene sus hijos y cuántos hijos tuvo y si le dio felicidad. Lo importante es cómo usted va a terminar o cómo esos hijos van a terminar en la vida. Por eso la Biblia dice que no es tan importante el comienzo como es el final. No es tan importante el nacimiento como el día de la muerte. ¿Qué opina de ese pensamiento? Es muy profundo. Y quiero que piense en las cosas que usted ya comenzó o que usted tiene, los procesos. No es tan importante, joven, que usted empiece la universidad como es tan importante que usted la termine. ¿Estamos? Usted le puede decir el jovencito, la jovencita puede decir en el colegio, profesor, yo comencé mi trabajo, y el profesor dice, bueno, pues muy bien, lo que me importa es que lo termines. Lo mismo es en la vida cristiana, pero hay un gran peligro, y es que cada que muchos creyentes comienzan a vivir su vida cristiana, terminan de alguna manera aparte de la visión. ¿Sí? Entonces, muchos son los que comienzan, pero pocos son los que terminan. Ahora, Hebreos 2:1 nos dice algo acerca de estas fiestas que nos va a ayudar y que le va a dar un significado profundo. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación. Y yo le voy a poner una palabra allí para ayudarlo a pensar. Por eso debemos dar mucho o podemos poner más interés en el mensaje de su plan de salvación, lo que Dios tiene para usted. Es súper importante. Es importante que usted sepa quién es Jesús. Es importante que usted sepa por qué Jesús es importante para usted, porque usted lo necesita. Es importante que usted sea consciente de cuál es su necesidad de que Dios esté en usted. Entonces, quiero que piensen eso y mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. Dice, ese mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino que Dios señala. Repita, amigo, para no apartarme del camino que Dios me señala. Entonces, las fiestas bíblicas son una manera de entender el plan de salvación abreviado, resumido. Quiero decirle que estas fiestas son milenarias. Son de toda la vida, llevan 3000 años y Dios le dijo al pueblo de Israel desde el principio, cuiden estas fiestas, quiero que las observen cada año. Yo me detenía a pensar esta semana, digo, el deseo de Dios de que nos detengamos a pensar en estas fiestas es que no es el paso que tenemos que dar con Él. ¿Amén? Amén. Muy bien, voy a llevarlo entonces a al segundo beneficio de celebrar las fiestas, de observarlas, y es aprender a reconocer o a identificar
los tiempos de Dios. Repita conmigo, aprender a identificar los tiempos de Dios. Miren, tiene una bendición supremamente importante para el pueblo de Dios. Ahora que Dios lo salvó, usted no simplemente tiene que vivir, bueno, ya soy salvo, voy a continuar mi vida común y corriente. Quiero que sepan que vienen muchísimos tiempos importantes y que es necesario que usted aprenda a identificarlos, ¿sí? Y vamos a verlo en un momento en Job 24, versículo 1. Job 24, versículo 1. Ahora, Dios tiene un calendario, Dios tiene unos momentos, Dios tiene etapas, ¿sí? Y los tiempos de Dios se les llaman tiempos proféticos, ¿no? Porque son más allá de lo que nosotros podemos entender. Y yo voy a darle algunos de los importantes mensajes en estos tiempos proféticos que usted y yo tenemos que ver. La escatología está dentro de estos tiempos proféticos. ¿Qué es la escatología? Es el saber cuándo vendrá Jesús a la tierra, cuándo regresará, cuándo serán esos momentos. Mucha gente se está preguntando en estos tiempos si la guerra de Ucrania con Rusia, si va a comenzar la tercera guerra mundial, si estamos pensando en el nuevo orden mundial, si estamos en un momento y el tema del COVID-19 es un tiempo alistando la marca que viene en el futuro, el cambio en las monedas, el cambio en la educación que está pasando con los hijos en los colegios. Entonces todos estos son señales que usted no podría identificar si no comprende los tiempos de Jesús en su vida, si no comprende los tiempos bíblicos. Entonces tenemos una buena noticia: Dios nos ha dejado señales, tiempos para que nosotros podamos identificar en qué momento de la historia estamos. Entonces denle un aplauso por favor a Dios, porque eso es maravilloso. Entonces, en Dios, en el plan de Dios existe un plan un momento para todo. Su salvación estaba planeado, pero también la salvación del mundo entero está planeada en ese momento, o está planeada, o está diseñada, o está coloreada, o está puesta en el calendario de Dios. Pero Job hace una pregunta en el versículo 24, capítulo 24, versículo 1. Dice, si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿si los tiempos qué? No se esconden. Quiere decir que Dios conoce todos los tiempos. Dios conoce todos los tiempos. Dios sabe lo que va a pasar, y ahorita vamos a verlo en el libro, en Isaías capítulo 46, 10. Dios conoce todos los tiempos. Vamos a saltar de hecho a ese versículo y volvemos en un momento. Isaías 46, 10. Mire lo que dice Dios. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Dios es el único ser sobre el universo o en el universo que es capaz de decir qué es lo que va a pasar antes de que ocurra. Es el único. El resto de nosotros estamos adivinando, y hay algo que se llama la ley de la probabilidad. Pero escuche lo que dice acerca de Dios. Dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro. Repita conmigo, doy a conocer el futuro. No solamente Dios lo sabe, sino que Dios dice que va a pasar en el futuro. Entonces quiero que piensen eso. Dice, desde mucho tiempo antes de que ocurra. La Biblia está llena de profecías, de tiempos que son indicando, o que son puestos, o que fueron dichos, indicando que iba a pasar en el futuro. Está lleno. La venida del Mesías, la venida de Jesús hace 2000 años, estaba pronosticada en todos los aspectos. Solamente en el libro de Isaías hay más de 300 tipos de profecías explicando cuándo iba a venir. Siempre Dios está anunciando lo que iba a pasar antes de que se pasaran, ¿no? Antes de que ocurrieran. Ahora mire la siguiente parte del versículo, dice, y les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Repita conmigo, todos los planes de Dios se cumplirán. Ahora, la gran pregunta que se hace Job 24:1, y volvemos al versículo, mire lo que dice, si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, aquí viene una pregunta para usted y para mí, ¿por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? ¿Por qué no perciben los tiempos quienes dicen conocerlos? Se lo voy a traducir. ¿Por qué los hijos de Dios no saben cuáles son los tiempos? Si Dios conoce todo, ¿por qué la iglesia no sabe dónde está y en qué momento está? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Por qué su pueblo
no sabe en qué momento viene el anticristo, no sabe en qué momento está, no sabe en qué momento está en el tiempo de Dios, ¿sí? Y la razón creo que es ignorancia. No nos hemos detenido a pensar en qué tiempos estamos. ¿Alguna vez se ha preguntado en qué tiempos estamos en estos momentos cuando les están enseñando a nuestros hijos a no ser hombres y a nuestras niñas a no ser mujeres? A pensar que está mal ser un hombre y a la chica pensar que está ser mal una mujer, y que son parejas y hay una cantidad de cosas que vienen metidas dentro de la identidad sexual. ¿Usted se ha preguntado en qué tiempos estamos? ¿No le parece muy raro todo? ¿No le parece muy extraño lo que está pasando? ¿No le parece muy extraño que sus hijos sean enseñados sin que usted le pregunte? ¿No le parece muy extraño que usted encienda la televisión y sea claramente como Sodoma y Gomorra? No hay un programa de televisión de Hollywood que no tenga mezclado un tipo de homosexualidad o lesbianismo direccionado al corazón de los oyentes para enseñarles y decirles: esto es la nueva norma. ¿No se dan ustedes cuenta que estamos en un momento totalmente diferente? Miren, les voy a contar el caso de una señora, no sé si los conté, una señora psicóloga cercana a mí, y ella me cuenta que comenzó, una señora de 65 o 70 años, comenzó a tratar uno de los pacientes, y el paciente era un joven de 27 años. Y cuando el joven de 27 años comenzó a decirle sus conflictos sexuales, sus conflictos con otra persona, cómo las personas, cómo vivía su vida, y cómo lo que estaba pasando en su vida, si no le quiero dar muchos detalles, pero todo lo que estaba pasando era tan difícil que la señora, que conozco y tiene muchas capacidades, le dijo: mire, lo siento, no puedo atenderlo. Sus valores son tan diferentes de los míos. Parece que fueran dos mundos totalmente diferentes y solamente tienen 40 años o 50 años de diferencia. No hay nada. ¿Se ha detenido usted a pensar que estamos en los tiempos más difíciles que han habido en toda la historia? Y no estamos hablando de la guerra, estamos hablando de la condición del ser humano. Estamos en los peores momentos, ¿sí? Y se van a poner peores. Por eso nuestros hijos tienen que saber qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde saber los tiempos de Dios es tan importante. Entonces, ¿qué tal si le decimos a Dios: Señor, yo quiero conocer tus tiempos? Amén. Muy bien, quiero llevarlo entonces y le voy a dar casos y qué produjo conocer los tiempos en determinadas personas en la Biblia. Le voy a dar como 5 casos de qué fue lo que produjo el conocer los tiempos, y quiero animarlo para que usted los conozca. Y le voy a dar el primero, y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 2, y es el caso de los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente es lo que mal se llama como los Reyes Magos. ¿Alguien conoce los Reyes Magos? Muy bien. ¿Cuántos Reyes Magos habían? 3. Vale, eso no es tan verdad. Habían unos 300 hombres que se llamaban los sabios de Oriente. La palabra Reyes Magos está traducida mal al español, ¿sí? Pero realmente se llamaban sabios de Oriente. ¿Cómo se llamaban? Sabios de Oriente. Bueno, estas personas no eran nada más y nada menos que creyentes en Jesús, creyentes en el Mesías, ¿sí? Que vivían en la zona de Babilonia. Y ellos lo que estaban haciendo era seguir las profecías de los libros, lo que estaba escrito, y deseando conocer el futuro. ¿Deseando conocer qué? El futuro. Y una de las cosas que decía la Biblia acerca del futuro era la venida de Cristo. Por eso nosotros conocemos la historia, que ellos siguieron una ¿qué? Una estrella. Muy bien, todos sabemos la historia. Al seguir la estrella, ellos siguieron la estrella porque habían leído la palabra de Dios y sabían que en algún momento iba a aparecer una estrella en el cielo. Y ellos deberían seguirla porque esa estrella les iba a indicar que era el Mesías y quién y dónde estaba el Mesías. Ahora, lo que produjo eso en ellos es adoración. Produjo 2 cosas: conocer al Mesías y adorar. Repita conmigo: conocer y adorar. Ahora, quiero que tenga esto en mente. ¿Por qué ellos salieron? ¿Por qué no eran 3 y eran 300?
Porque al salir de ese lugar donde estaban, nos dicen los historiadores que pudieron haber recorrido hasta 3 y 4 meses, ¿sí? Y que no un hombre o 2 o 3 lo hubieran llevado, hubieran podido alcanzar ese viaje. Tenía que ser toda una comitiva de gente. Y que ellos no llevaban solamente incienso, mirra y oro, no llevaban un poquito como estamos acostumbrados. Ellos llevaban una ofrenda de amor o una ofrenda para el Mesías. Y las ofrendas en ese entonces de Israel no eran pocas, y el Mesías no es una persona que no se merezca toda la honra y la adoración. El pueblo de Israel sabía que el Mesías merecía todo lo que ellos podían darle. Y eso lo vemos desde lo que aprendemos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces quiero que vaya a Mateo capítulo 2 versículo 1 y vamos a repasar esto. Mire lo que dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era del país. Ahora vaya conmigo a esta parte. Dice: llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente. Mire que no dice Reyes Magos. ¿Qué dice? Sabios de Oriente. Ahora, escuche lo que dice a continuación: que se dedicaban al estudio de las estrellas. ¿Que se dedicaban a qué? Al estudio de las estrellas. Ellos se dedicaban a observar las estrellas, no el horóscopo, no. Es el estudio de las estrellas, dónde están ubicadas, qué va a pasar. No tiene que ver con el horóscopo, tiene que ver con el estudio de las estrellas. Ahora, mire lo que dice en el versículo 2. Y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Quién es el rey de los judíos? ¿A quién se menciona? A Jesús. A Jesús es el mismo que se le menciona como, o se le llama el Mesías. La palabra Mesías es el enviado, que es equivalente al Cristo. La palabra Cristo quiere decir el enviado. Cristo está escrito en griego y Mesías está escrito en hebreo. Y lo único que quiere decir el que Dios había de enviar. Por eso Jesús se llama Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, o Yahshua el Mesías, o Hamashiach, ¿no? Entonces, en el versículo 2 dice una cosa interesante. Ellos salieron a ver dónde estaban. Lo que ellos buscaban, el querer conocer los tiempos futuros, los llevó al Mesías. Pero la segunda cosa que los llevó a hacer, la encontramos en la siguiente parte del versículo, y dice: y vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿A qué vinieron? Adorarlo. Lo que quiere decir esto, que conocer el futuro los llevó, o querer saber el futuro los llevó a adorar al Mesías. Los llevó a entregar su corazón y a adorar. Cuando nosotros sabemos que el Mesías viene, nosotros entendemos que debemos prepararnos para él. Entonces piensen en esto. Ese es el caso de los sabios de Oriente. Quiero llevarlo a otro caso: el rey Nabucodonosor. Repita conmigo: Nabucodonosor. Muy bien, Nabucodonosor es el rey del primer imperio que Dios considera el primer imperio gentil. Repita conmigo: gentil. Gentil quiere decir el pueblo que no es judío. Y Dios en su mente había presentado o había considerado que los judíos o el pueblo de Dios iba a reinar primero en su calendario, y que después vendría el tiempo de los gentiles. Bueno, este hombre es el que se anuncia en el libro de Daniel. Y quiero llevarlos a esto. ¿Por qué? Porque este rey, solamente por pensar y querer saber qué iba a pasar en el futuro, se convirtió a Dios. Tenemos una carta que no la vamos a leer, pero en el capítulo 4 del libro de Daniel, le aconsejo que la lea en su casa. Hizo una carta diciéndole a todo el mundo que el Dios del cielo es Dios verdaderamente. Pero quiero que vayamos a mirar cómo fue que ese hombre se preguntó. Daniel 2, 28. Vaya conmigo. Yo mismo no soy más sabio que nadie. Daniel 2, 28. Muy bien. Sí, estamos ahí. Dice: yo mismo no soy más sabio que nadie, pero en el cielo hay un Dios que conoce todos los misterios. ¿Que conoce qué? ¿Qué significan misterios? Cosas desconocidas. Dice la Biblia que Dios conoce todo lo desconocido. Usted y yo conocemos un poquito. Usted y yo hemos nacido en esta época, en los últimos 40, 50, 60, 70 años. Y Dios conoce lo que ha pasado antes de estos 70 años hacia atrás. Dios conoce los misterios, Dios conoce qué están y qué cosas. De hecho, dicen los grandes teólogos que el hombre nunca ha hecho nada, que el hombre no conoce.
El hombre nunca ha creado nada. El hombre simplemente descubre lo que Dios ha hecho. Pero Dios conoce todas las cosas y todos los misterios. Mire lo que dice: mientras su majestad dormía, pensaba mucho en el futuro y comenzó a soñar. ¿Pensaba qué? ¿En qué? En el futuro. Mire, lo particular de este rey es que era el primer rey que había considerado en la Biblia como el primer rey de los gentiles, y dice la palabra de Dios que estaba comenzando o estaba pensando una noche en su cama: Señor, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con el imperio que yo estoy manejando? Dice la Biblia que este hombre tuvo una noche tan difícil y Dios le habló directamente a este hombre. Y mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. Dice: mientras dormía pensaba mucho, este es Daniel hablando con él, en el futuro y comenzó a soñar. Pues bien, Dios ha hecho ver a su majestad en esos sueños lo que está por suceder. ¿Lo qué? Lo que está por suceder. Cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a saber qué va a pasar en el futuro, Dios está listo y dispuesto a ayudarnos. ¿Sí? Dios dice que le dio y le dijo qué va a pasar y qué iba a suceder. ¿Sí? Ahora, con esto no estoy diciendo que usted tenga que saber qué es lo que va a pasar mañana directamente, aunque Dios se lo pueda revelar. Sí, para eso tenemos la palabra de Dios. ¿Sabe usted que cuando usted le habla a Dios, es orando, pero cuando Dios le habla a usted, le habla a través de la Biblia? O sea que Dios no mueve su boca, Dios le habla a través de lo que está escrito, ¿sí? Y le va a poder mostrar lo que es el día de mañana. Pero aquí a este rey le estaba mostrando todo lo que iba a pasar en el futuro. Y mire lo que dice a la siguiente parte del versículo. Dice: y a mí me ha dado a conocer el significado de esos sueños. Entonces este rey termina convirtiéndose a través de este sueño. ¿Por qué? Porque quiso saber qué iba a pasar en el futuro. Inclinó su corazón honestamente y le dijo: Señor, yo quiero saber en qué tiempos estamos. Yo quiero saber qué va a pasar con mi familia. Yo quiero saber qué va a pasar en los tiempos finales. Yo quiero realmente entender cuáles son tus planes. Ahora, quiero llevarlo al hombre que le estaba hablando, y es el caso de Daniel. Repita conmigo: Daniel. Y vamos a unas páginas más adelante, en el capítulo 10 del mismo libro de Daniel, versículo 12. ¿Sí? Y quiero llevarlo a este punto. Dios habló al corazón de Nabucodonosor, y Nabucodonosor se convirtió queriendo saber qué era lo que iba a pasar en el futuro. Pero no solamente Nabucodonosor fue afectado por esto, o fue tocado, o fue impactado por esta gran elección que había hecho, sino que también lo fue Daniel. Y Daniel aprendió, y una de las cosas que hizo fue inquirir o mirar: Señor, yo quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro. De hecho, quiero decirle esto: aquellos hombres de Babilonia, aquellos sabios de Oriente, los mal llamados Reyes Magos, se inclinaron o se basaron en el libro de Daniel y en el libro de Isaías. El libro de Daniel se le llama la columna vertebral del Evangelio. ¿Se le llama qué? La columna vertebral. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que le pasó a Daniel y cómo fue su pregunta por el futuro. Dios la respondió. Vaya conmigo al versículo 12. Este es un ángel que se está acercando a Daniel, y entonces dice de esta manera: entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante Dios, Él escuchó tus oraciones. Desde el primer día que trataste de comprender las cosas difíciles. Y quiero que haga un paréntesis ahí. Cuando usted necesita entender, o cuando necesitamos entender las cosas difíciles, y las cosas difíciles no son quizás de qué está hecho un átomo, o de qué está hecho una célula, o cómo llueve y cómo el vapor se levanta, no son cosas necesariamente científicas, son cosas que tienen que ver con usted y conmigo. Las cosas más difíciles que tenemos en la vida es el día a día. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que estoy atravesando? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Esas son las cosas verdaderamente difíciles para nosotros. Así que esto tiene que ver con su vida y con mi vida. En el caso de Daniel, él estaba preguntando acerca del futuro, y vamos a verlo en la siguiente parte del versículo. Entonces dice: el Señor escuchó tus oraciones porque decidiste humillarte. Cuando uno quiere saber el futuro, tiene que humillarse. Humillarse significa decir: Señor, no soy capaz, solamente tú me puedes ayudar. Vamos al versículo 14. Saltamos un versículo más y
miramos la respuesta de Dios. Así que he venido a explicarte lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. ¿En dónde? En el futuro. Daniel se estaba preguntando, Señor, ¿qué le va a pasar a la nación de Israel? Y por eso nosotros entendemos que es la columna vertebral de la profecía. Toda la profecía en la Biblia está centrada o está basada en lo que dice el libro de Daniel. Mire qué impresionante es lo que dice Dios. Ahora mire la siguiente parte del versículo. Dice, porque la visión que has tenido se refiere a este tiempo. O sea que Dios estaba listo a responder la necesidad de Daniel. Y le respondió y le mostró lo que iba a pasar en el tiempo. Muy bien, quiero llevarlo ahora a una familia bíblica, a la tribu de Isaacar. ¿A quién? Muy bien, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dios no solamente le habla a aquellos que están esperando, buscándole, le habla a reyes, le habla a profetas, y ahora vamos a ver cómo le habló a una familia entera. Y quiero que usted observe, una de las cosas más bonitas acerca de la familia de Isaacar era que ellos eran expertos en los tiempos futuros. ¿Sí? Entonces quiero que piense en su familia. Aquí vamos a encontrar la palabra tribu, pero la palabra tribu en la Biblia es nada más y nada menos que familias. ¿Sí? Y esta familia era una experta en conocer los tiempos futuros. ¿Sí? Nosotros como iglesia, quiero que sepan, a nivel de CC Europa, queremos ser como la familia de Isaacar. Vaya conmigo un momento a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice, de la tribu, o sea, las familias de Isaacar, había 200 jefes con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. ¿Qué entendían? Las señales de los tiempos. ¿Sí? Y ahora, eso es una parte importante. Entendían las señales de los tiempos porque habían estudiado, porque habían aprendido qué era lo que Dios iba a hacer en el futuro. Mira, quiero que piensen esto. ¿Se imagina su familia, sus hijos sabiendo cuándo vendrán los tiempos? Una de las cosas que más me encantaría es que mis hijos pudieran reconocer en qué tiempos están. Me da terror ver que mi hija, que ahorita tiene, los muchachos ya están mucho más grandes, pero terror de que mi hija que tiene 11 años y sus amiguitas que están del mismo tamaño, de la misma edad, vayan al colegio y no sepan identificar en qué tiempos están. Es casi que imposible sacarlas de ese concepto del homosexualismo, el lesbianismo, ese daño de identidad que hay tan fuerte en estos momentos, y que ellas puedan entender, un momento, este no es el tiempo correcto, algo está raro aquí, es imposible, yo vengo de una mamá y de un papá, ¿por qué me quieren decir que una persona puede tener dos papás? Y solamente le estoy dando un ejemplo. Entonces quiero que piensen eso. Habían familias que sabían reconocer los tiempos enteros. En este caso es una familia muy grande, pero está hablando de 200 jefes o 200 cabezas de familias. Dice, junto a sus parientes. ¿Junto a quién? O sea que toda la familia sabía. Quiero que piense en una familia que sabe los tiempos, que conoce la Biblia, que dice, vienen estos tiempos están mal, uy, eso está muy difícil, creo que estamos acercándonos a este lugar. Y no solamente los padres, sino que los hijos lo entienden. Y que no solamente lo entienden, sino que lo ponen en marcha y dice, no me puedo dejar influenciar por esto. Entonces, pensando en esa familia, mire lo que dice, y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Sabían cuál era el mejor camino para Israel. Esa familia, esa tribu, cuando pasaban muchas cosas, cuando habían guerras, cuando habían batallas, el rey de todas las tribus, recuerden, eran 12 tribus, los llamaba y les preguntaba, ustedes los de Isaacar, ¿saben qué tiempo estamos? Díganme qué está pasando, necesitamos dirección. Entonces quiero que piense en su familia. Cuando usted conoce los tiempos futuros, cuando usted está inclinando su corazón, usted va a poder llevar a su familia por un camino mejor. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos quieren llevar a su familia por un camino mejor? Amén. Especialmente en esta época. Muy bien, denle un aplauso a Dios. Venga. Muy bien, voy a llevarlo a otro de los ejemplos que quisieron saber el futuro y son muy importantes para nosotros. Vamos a los discípulos. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 24 del 1 al 4, ¿sí? Y vamos a mirar lo que nos cuenta la Biblia. Capítulo 24, versículo 1 al 4. Y dice, y cuando Jesús salió del templo,
sus discípulos, ¿quiénes? Se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Cuando hemos ido a Israel hemos visto las ruinas de ese templo y quiero que usted se vaya en ese lugar y se ubique en ese momento. Nosotros caminamos por las ruinas, caminamos por varias situaciones o varios lugares y uno podría imaginarse fácilmente qué era pasar por esos templos. Y la Biblia nos cuenta, y la historia nos cuenta más bien, que ese templo era observado en todo el mundo y era admirado. Era un edificio como si usted pasa por el Buckingham Palace, como si usted pasa por un edificio muy grande y mucho mejor inclusive que esos edificios. Y ellos estaban aterrados. Ahora, vaya conmigo al versículo 2. Mire lo que dice. Entonces él les dijo: ¿ven ustedes estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Versículo 3. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Había acabado el tour, la peregrinación. Dice, y Jesús se sentó, y cuando ellos estaban solos, los discípulos le preguntaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Le preguntaron. ¿Y qué le preguntaron los discípulos? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el tiempo del fin del mundo? ¿Cuáles serán esas señales? Mire, piensen en esto. Si ellos no hubieran preguntado, nosotros no sabríamos que iba a ser el tiempo final. Nosotros no lo sabríamos. Todo lo que usted y yo sabemos de lo que creemos y entendemos es el final de los tiempos, es decir, la venida del Mesías, lo que se le llama malamente el final de los tiempos, porque no terminan allí. Nosotros lo sabemos porque los discípulos preguntaron. Debido a que ellos quisieron inquirir, quisieron, Señor, dinos por favor, nosotros hoy podemos tener esta respuesta. Quiero que piensen esto. Imagínese si usted pudiera decirle a su familia qué es lo que va a pasar. Si usted pudiera enseñarlos, si usted pudiera indicarles el camino. La mejor pregunta es: Señor, muéstrame, yo quiero aprender. Su corazón se encendería. Miren, nosotros preparamos a nuestros hijos para el futuro. Desde que Gabriela nació, yo le he venido contando, dijo, en algún momento uno de los dos va a tener que partir. El papá o mamá van a tener que partir delante de Dios. Y quiero que sepas que ese no es el final. Para nosotros la vida eterna es otra situación totalmente diferente. Y nos vamos a ver. Y vamos a ver y nos vamos a encontrar allá. Entonces no te preocupes, yo la estoy preparando, pero la estoy preparando para su matrimonio. Los quiero preparar a mis hijos y preparamos a la iglesia para que vivan unas vidas felices, para que tengan economías felices, pero sobre todo para que venga el tiempo del Mesías y los encuentre bien. Quiero que piensen en eso. ¿Cómo lo hace? Sabiendo el futuro. La manera de hacer es ver el futuro. Y a veces, aunque nosotros no lo veamos con nuestros propios ojos, tenemos todo lo que dice aquí para decirles. Es por eso que ahora podemos nosotros tomar mejores decisiones, porque entendemos que estamos en tiempos extraños. Estamos en tiempos muy extraños, demasiado extraños. Yo quiero que usted se detenga y no se deje llevar por los medios de comunicación, sino que usted solamente con la palabra de Dios comparando, porque Jesús dice, el libro de Pablo nos dice, en los postreros días vendrán tiempos difíciles. ¿Sí? Y no estaba hablando de hambruna, estaba hablando de el hombre, el ser humano, en su estado más esencial, que es la familia. Son momentos muy duros. Los jóvenes no saben cómo responder a las situaciones que hay ahora. Jóvenes, ustedes tienen teléfonos en sus casas, no se imaginan qué es lo que tienen. Ahí solo uno. No. Escuchen, los jóvenes, ustedes tienen en su casa, el gobierno, la gente no sabe qué es que un joven tenga un celular. El gobierno no lo sabe. Los psicólogos no lo saben. El impacto de lo que está pasando en la vida del joven, del ser humano en este momento, es desastroso. Sin embargo, usted y yo podemos llegar a decir, hombre, es normal, es completamente anormal. Y si vamos solamente con el tiempo, los cambios que han habido en los últimos 20 o 30 años de la historia del ser humano son completamente opuestos a los cambios al periodo de los últimos 1970 años.
Quiero que piensen eso, son muy diferentes. ¿Sí? Es otra manera de hacer las cosas, otra manera de jugar, otro, como se dice en inglés, otro ball game, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Si usted supiera, ahora, mire lo que el versículo 4, lo que le responde Jesús. Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Repita conmigo, no se dejen engañar. Quiero que piensen, los últimos tiempos son tiempos de engaño. Son tiempos que vendrán y nos harán ver una cosa y en realidad es otra cosa totalmente diferente. Entonces, en el caso de los discípulos, preguntaron, ¿y qué pasó? Hoy tenemos toda la información gracias a ellos. ¿Por qué? Porque su corazón inquirió acerca de los últimos tiempos. Qué hermosura lo que tenemos aquí. Ahora, quiero llevarlos al último ejemplo y es el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Y voy a mostrarles cómo una iglesia que quiere saber el futuro se llena de fuerzas y se llena de esperanza. Y quiero llevarlos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. En este caso, la iglesia le escribe a Pablo. Pablo, miren, queremos saber qué es lo que va a pasar. Se estaba muriendo la gente de la iglesia, es decir, ya estaban viejos, o mayores, y ya estaban listos, ya el pastor los estaba ya enviando a todos. Nosotros vamos a estar así en unos 10 o 15 o 20 años. Bueno, voy a decirles unos 40 años, porque aquí no hay gente menos de, todos son muy jóvenes. Sí, pero todas esas personas, cada uno de nosotros tiene que ir pasando a la presencia de Dios. Y ellos se comenzaron a preguntar, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellas personas? Recuerdo hace muchos años, lo recuerdo con mucho cariño, el padre de Marta, Enrique Calvo, estaba con nosotros y nosotros fue la primera persona que yo acompañé en pasar a la presencia de Dios. Entonces, cuando eso estaba pasando y estaba ocurriendo en una iglesia normal, en una iglesia joven, ellos se comenzaron a preguntar, ¿qué pasa con las personas? ¿Dónde se van? ¿Sí? Si en algún momento la mamá de uno, el papá de uno va pasando a la presencia de Dios, entonces nos vamos preguntando y volveremos a ver a esas personas, ¿qué pasará en los tiempos futuros? La iglesia se preguntó eso. Y al preguntarse eso, Dios le escribe a través de Pablo estas palabras. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, ¿en cuanto a qué? Hermanos, no necesitan que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llegará por la noche. Entonces, ellos estaban preparados para esos tiempos. Esto no quiere decir que usted va a saber y yo cada detalle, pero sí tendremos herramientas para navegar mientras que vengan esos tiempos y decir, este es el tiempo en el que estamos pasando. Vaya conmigo al versículo 4. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad. En la oscuridad quiere decir no están en ignorancia, no están en el pecado, no están en un mundo diferente. Entonces aquí hay dos grupos, los que saben y los que no saben, los que están en la luz y los que están en la oscuridad. Y mire lo que dice, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Es decir, el Señor está diciendo en pocas palabras que aquellos que conocen y aquellos que esperan a Dios, que Dios les indique el futuro, no van a tomar o van a haber sido o van a ser tomados por sorpresa. Lo van a poder identificar. Ahora, ¿cómo identificarlo? Conociendo los tiempos futuros. Y las fiestas solemnes nos dejan conocer los tiempos futuros. ¿Amén? Amén. Un aplauso a Dios, por favor. Vaya conmigo al versículo 5. Y mire qué bonito lo que cómo Dios se refirió a la iglesia. Y yo espero que a nuestra iglesia se refiera de la misma manera. Pues todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Nosotros somos especiales y somos diferentes. Por eso Dios quiere decirnos, yo les quiero contar qué pasa en el futuro. Ya está escrito qué pasa en el futuro, en lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por supuesto hay cosas que Dios no desea que sepamos. Él sabe por qué. Nosotros no nos toca decir por qué o no, y tampoco nos toca adivinar ni nos toca pensar. Pero ya hay muchísimas cosas que sí nos indican para poder comenzar a pensar en qué tiempos estamos. Y creo
que en esos tiempos estamos. Entonces, esto es lo que le pasa a la iglesia. Entonces, vamos otra vez a esa lista que teníamos. Estamos en 3 cosas, 3 beneficios. 1, conocer el plan de salvación para mi vida. 2, aprender a reconocer los tiempos de Dios. Y 3, lo voy a llevar al tercero, y es: cada fiesta que nosotros celebramos me revela a Cristo. Repita conmigo: cada fiesta revela a Cristo. Y para mí este es el mejor de los beneficios, que cada una de esas fiestas me ayuda a entender quién es Jesús en mi vida. Y no importa si usted acaba de llegar a la iglesia o si usted viene muchos años caminando con el Señor, quiero que sepa que cada una de estas fiestas bien entendidas lo va a ayudar a que usted conozca algo de Jesús. Entonces quiero llevarlo a Colosenses capítulo 2 versículo 9, ¿sí? Mientras que el grupo de alabanza nos acompaña, por favor. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Mire lo que dice: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Yo sé que eso para algunos de los jóvenes es un concepto difícil, pero se lo voy a decir en esto: toda la plenitud, repita conmigo, toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo Jesús. Entonces quiero decirles esto: todo lo que Dios nos quiere decir nos lo dice en Jesús. Usted no necesita nada más, sino que mirar a Jesús. Cada una de esas fiestas nos van a indicar qué es lo que Dios quiere hacer. Cada una de esas fiestas apuntan a Jesús, ¿sí? Cada una de esas fiestas me muestran una nueva faceta de Jesús. Miren, lo que usted y yo deseamos es conocer a Dios. Y la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que al ver a Jesús, nos dice por allá en el libro de Juan capítulo 1 versículo más o menos 17 y 18, nos dice que al ver a Jesús hemos visto al Padre. Usted está aquí en este momento porque usted desea estar con Dios. Usted está aquí en este momento porque desea acercarse a Jesús. Usted desea estar en este momento porque Jesús lo desea. Y como Jesús lo desea y usted desea a Jesús, al usted observarlo, usted va a observar claramente quién es Dios, y Dios le va a hablar a su corazón. En cada una de estas fiestas nos revela un aspecto de Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 7 versículo 37. Dice la Biblia que en el último día de las fiestas de las enramadas, la fiesta de las enramadas es la misma palabra para la fiesta de los tabernáculos, la que celebramos por allá en el mes de octubre, donde hacemos una choza y aquí ponemos algo dentro de la iglesia y celebramos todos. Dice la Biblia que en ese último día de las enramadas, el último día, el más importante, ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz alta y fuerte: el que tenga sed, venga a mí. Lo que él estaba diciendo en pocas palabras es que él es la fiesta de las enramadas, que él es la fiesta de los tabernáculos, que él es su descanso. Él es como usted descansa hoy en día. Él es su ánimo para seguir adelante. Él es el único que va a saciar su sed. Él es el único que le puede dar paz en medio de una tormenta. Cada una de estas fiestas nos llevan a entender que Jesús es algo para mí mayor de lo que el mundo me puede ofrecer. En la primera fiesta, y ellos los van a poner allí, voy a pedirles que coloquemos las fiestas allí rápidamente. En la primera fiesta encontramos la Pascua. Voy a leer algunos versículos, no quiero que los busquen, solamente que quiero que vean esto. En la primera fiesta, Jesús se revela como su Salvador, en la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Primera Timoteo 5:1 y 15 dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberán aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él es quien lo libera
de todas las dificultades que usted tiene. La primera fiesta me anuncia que Jesús es mi libertador. Y eso es lo que vamos a celebrar el día viernes. Y luego vamos a explicar en qué cosas Jesús lo libera. Pero la segunda fiesta, la de panes sin levadura, me muestra que Jesús es el que quita el poder de mi pecado. No solamente Jesús lo libera de una situación donde usted está, sino que Él es capaz de quitar el poder de todo el pecado que usted pueda tener. Y quizás usted se siente con muchas cadenas y muchas dificultades en este momento, pero la Biblia dice: pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia. Y así podemos adorar al Dios viviente. Piensen en esto: cualquiera que sea el pecado con el que usted tenga que luchar en algún momento o en el que esté luchando, Jesús tiene el poder para quitárselo. Muchos de ustedes y nosotros hemos dicho: yo no puedo con esto, yo no puedo con esta adicción, yo no puedo con esta situación, yo no puedo dejar de robar, yo no puedo dejar de mentir. Quiero que sepa que Jesús quita el poder de todo ese pecado. En esa fiesta Jesús es el que quita el poder de su pecado. En la fiesta de las primicias, Jesús es el que lo resucita, el poder de la resurrección. En Romanos capítulo 8 versículo 11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ahora vive en ustedes. Y así como Jesús fue levantado de los muertos, ustedes también recibirán vida en sus corazones, en sus cuerpos mortales. Usted no conoce el poder de la resurrección. Cuando conoce qué hizo Jesús a través de la resurrección en su vida, mire, nada lo va a detener. Nada lo puede detener. El poder que levanta a muertos ahora vive en usted y en mí. En la cuarta fiesta de Pentecostés, Jesús es el que le da un espíritu nuevo y diferente. En la fiesta de Pentecostés, la gente recibió un espíritu nuevo. Recibió el Espíritu Santo. ¿Se ha detenido usted a pensar que es el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo? Es el Espíritu diferente. Cuando una persona tiene un espíritu de tristeza, cuando una persona tiene un espíritu diferente y recibe el Espíritu Santo, es capaz de hacer todo lo que necesita. La mejor noticia que usted y yo podemos recibir es tener el Espíritu Santo. Y eso viene en Jesús. Jesús es, por eso es que Él dice: ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Quizás esas palabras no resuenen en lo profundo de su corazón, pero si deja que el Señor lo ministre, usted entenderá qué significa esto. En la quinta fiesta, Jesús es el que lo lleva con Él y dice: y después de irme les prepararé un lugar. Vendré otra vez para llevarlos conmigo. Nosotros tenemos un lugar que se llama el cielo. En esa fiesta se celebra ese momento donde hemos de ir después de que o morimos o somos transformados. En la siguiente fiesta, en la fiesta del perdón o del arrepentimiento, Jesús es quien lo justificará ante Dios. Ningún pecado, nada de lo que usted haya hecho podrá culparlo, porque Dios lo limpiará. Y en la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, Jesús es su vida eterna. Usted y yo estamos preparados para pasar un tiempo muy especial con Dios. De hecho, usted y yo anhelamos ese tiempo, porque vamos a ser totalmente transformados. Y ese momento, ese tiempo solamente puede tener entendimiento una persona cuando ve a Jesús, no antes. Sin Jesús usted no puede observar esto. Entonces quiero invitarla a que se ponga en pie con sus ojos cerrados. Le diga al Señor que solamente Él basta. Señor, muchas gracias. Gracias por estas fiestas que vienen. Gracias por estos 3 beneficios tan importantes de conocerte. Gracias por saber cuál es mi plan de salvación. No sabía que era tan complejo.
No sabía que era tan importante para ti. No sabía, Señor, que era tan especial para ti que tú llegaras a planear o hacer un plan para salvarme. Maravilloso, Señor. Gracias. Hoy quiero abrir mis ojos y entender qué es lo que tú has hecho en mi vida. Quiero verlo. Abre los ojos de mi espíritu. Pero te doy gracias también porque me estás enseñando a identificar los tiempos. Gracias porque me tratas como un buen padre. Y ese buen padre prepara a sus hijos para los tiempos venideros. Muchas gracias, Señor. Pero muchas gracias sobre todo porque cada fiesta me revela una parte de ti para mí. Y la verdad, si hoy vengo a la iglesia es porque quiero conocer a Jesús. Gracias porque tú bastas en todas las cosas. Gracias porque tú me completas en todo. Hoy declaro que necesito de ti y también declaro que voy a recibir de ti lo que tú tienes. Muchas gracias.